en España, que precisamente la fundación ostenta la representación del W3C en España y tiene una persona trabajando allí, que es José Alonso, que es el que está dirigiendo el grupo, junto a Tim Berners-Lee, la definición de los estándares para el proceso de apertura de datos. Como podéis fijaros sobre el mapa, todas las burbujitas son catálogos de datos que ya están abiertos en estos momentos. Podéis fijaros que en Europa se ha trabajado bastante el tema, Norteamérica, algo sobre todo también en la parte de Australia, pero todavía tenemos un gran vacío en el resto del mundo. Se empiezan a dar pasos, pero todavía hace falta impulsar esa apertura, sobre todo en diferentes niveles, en función de lo que cada administración tiene de recursos para poder llevar a cabo en ese momento. Repositorios que podemos encontrar no son específicos a un nivel de administración específico. Aquí podéis ver capturas de pantalla del catálogo de datos del Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, de un municipio, tanto como del de San Francisco. Tenemos comunidades autónomas, es decir, a nivel regional, como puede ser Cataluña, como puede ser País Vasco. Tenemos a nivel nacional, como hemos visto antes, el data.gov, o incluso a nivel internacional. El World Bank también tiene su propio banco de datos abiertos que se está ofreciendo para que se puedan trabajar con ellos. ¿Qué hacemos una vez liberamos estos datos? Porque, claro, los dejamos ahí y alguien tiene que empezar a cocinarlos, alguien tiene que empezar a servirlos a la ciudadanía, porque la gran mayoría de ciudadanos todavía no dispone de los conocimientos técnicos suficientes para poder valorar, para poder absorber, para poder retener esos datos en una información que les sea comprensible. Pues bien, las propias administraciones son las que pueden empezar a montar servicios sobre estos servicios de Open Government, como por ejemplo este que veis, que es un buscador de equipamientos en Cataluña. Se puede buscar por código postal, se puede buscar por tipología de equipamiento, salen representados en el mapa, información, número de teléfono, páginas web, etcétera, y es un buscador que se actualiza constantemente y automáticamente a medida que ese repositorio de datos abiertos se va actualizando. Pero no solamente desde la administración, sino que también pueden empezar a utilizarse estos datos desde iniciativas privadas. En este caso, esta plataforma, EveryBlock, trabaja en Estados Unidos, está funcionando en diferentes ciudades, Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Detroit, San Francisco, y es muy interesante poder ver los datos que han ido liberando cada una de estas ciudades y que son representadas encima del mapa. Podemos ver inspecciones de sanidad realizadas a restaurantes, podemos ver índices de criminalidad, podemos ver quejas por ruido, podemos ver incluso información que también ha ido añadiendo el propio usuario, como por ejemplo las fotos geolocalizadas de Flickr, etcétera. Todo esto puede ser muy importante de cara al ciudadano a la hora de buscar un nuevo sitio donde residir. Puede buscar qué zona de la ciudad es la que tiene mejores servicios, qué zona de la ciudad es la que tiene índices menores de criminalidad, qué zona de la ciudad, es decir, en función de los parámetros que él considere aceptables para una mejor calidad de vida. También para los turistas, es decir, se puede trabajar mucho tanto desde la iniciativa pública como desde la iniciativa privada, como estáis viendo. A propósito, la plataforma EveryBlock, si os interesa, está disponible en su descarga, está liberado el código por si queréis empezar a jugar con algún juguete de estas características. Aparte de empezar a poner estos servicios en marcha, otra de las iniciativas que están adoptando las administraciones a la hora de liberar esos datos y de formar esos catálogos es promover precisamente la generación de aplicaciones que corran encima de esos datos, que los cocinen y que los puedan servir de una manera entendible a la ciudadanía. Estos concursos para generar aplicaciones, en estos momentos hay bastantes en marcha. Yo solamente os quería poner un pequeño ramillete. El desafío AbreDatos, que se celebró hace poco en España, el Apps for Democracy del Distrito de Columbia, que ya lleva 3 ediciones, el Ottawa Open Data, son muy importantes porque animan a la iniciativa, tanto ciudadana como empresarial, a generar aplicaciones sobre esos datos que después se pueden popularizar y se pueden proporcionar para un mejor consumo de los mismos. ¿Qué decir tiene que si se ofrecen $50.000, como en el caso del Apps for Democracy, la participación de la ciudadanía y de las empresas, pues evidentemente tiene una respuesta más que aceptable en este caso? Pero aún se va un paso más allá y se encuentran esos modelos de negocio, como os comentaba antes, en empezar a combinar esos datos con otro tipo de aplicaciones, sobre todo orientadas a lo que es los dispositivos móviles, a los celulares. Aplicaciones para BlackBerry, aplicaciones para Android, aplicaciones para iPhone.
Hay, por ejemplo, como para explicaros una pequeña aplicación que está funcionando en la ciudad de Barcelona, de donde yo soy. Allí hay un servicio de alquiler de bicicletas y hay una aplicación, hay una empresa que ha puesto en marcha una aplicación basado en los datos que el propio ayuntamiento está liberando sobre la disponibilidad de las mismas en tiempo real, una aplicación para iPhone y para Android, pero además la ha mezclado con tecnología de realidad aumentada. Es decir, a través de la cámara yo puedo coger el iPhone, puedo enfocar y con su geoposicionamiento a mí ya me está indicando a qué distancia tengo la parada donde poder recoger una bicicleta o donde poder dejarla, y me está indicando el número de bicicletas disponibles que tengo o el número de huecos que tengo disponibles para poder dejar la bicicleta que yo tengo. Son aplicaciones que se pueden comprar en la App Store, es decir, en los repositorios de aplicaciones, y que están generando unos ingresos y que están dando también beneficios a una serie de empresas que están trabajando precisamente con esos datos públicos. La información, para que seamos conscientes, no solamente hay que crear estas aplicaciones, hay que darla cocinada. También tenemos que ser conscientes de que la información tiene que tener un tratamiento gráfico en muchas ocasiones para poder ofrecerla y que sea entendible por el ciudadano al final. Hay que trabajar en tema de infografía. En Estados Unidos son bastante conscientes de este tema y han puesto en marcha un concurso, como no, en el que están ofreciendo $40.000 precisamente, para trabajar el tema infográfico de la información. El concurso se llama Design for America y ahora veréis un poco el porqué. Decía, tenemos que pensar en esa visualización de los datos para que sea entendible, para que fácilmente podamos acceder y sacar conclusiones de esa información que estamos viendo. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es la visualización durante 24 horas de las llamadas al 311, al teléfono de emergencia de New York. ¿De acuerdo? La franja, no lo podréis distinguir desde ahí, imagino, pero la franja central de color fucsia, que va creciendo, decrece en un cierto momento que coincide justo con el mediodía, son las quejas relacionadas con el ruido. Este tratamiento de la información, sobre todo de carácter infográfico, nos puede servir para que de un solo golpe de vista podamos extraer conclusiones. Este tratamiento de información, sobre todo infográficamente hablando, no solamente de cara al ciudadano, sino de cara a la propia administración pública, le puede servir como cuadro de mando a la hora de definir políticas públicas y a la hora de tomar decisiones para poder solventar problemas que se están produciendo en determinados sitios a determinadas horas. Es importante trabajar la visualización de la información. ¿Qué beneficios nos reporta todo esto de la apertura de datos? Ya hemos visto que pueden generar modelos de negocio. Evidentemente generan trabajos porque se genera toda una industria a su alrededor, pero también están provocando ahorros importantes, como podéis ver en el caso, por ejemplo, de Canadá o confiabilidad que en muchos casos se había perdido a lo largo del tiempo gracias a prácticas opacas que no se habían querido desvelar hasta ese momento.